Bueno, listo, entonces ya volvimos. No sé qué fue lo que pasó antes. Bueno, entonces estábamos hablando, compañeros. Luis Roa. Ah, ¿dando la mano? ¿O qué es esto? Bueno, ¿me oyen bien? Sí, señor. Ok, listo. Sí, Listo. Entonces, quien vaya a intervenir, activa su micrófono cuando sea el caso. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo se da la dinámica del acto jurídico y ya tenemos una parte de la definición descompuesta. Hecho lícito, ¿no? Y voluntario, que proviene de la voluntad del hombre, ¿no? Con el objeto de crear o extinguir obligaciones y derechos. Y estábamos hablando y Cindy nos estaba diciendo más o menos qué era el derecho. Y nos da una definición que se acerca a esa, la definición del derecho como disciplina, ¿no? Como ciencia, si es que lo es, como ciencia social, si lo es. Pero otra cosa es el derecho subjetivo. Y en algún momento nosotros habíamos tratado de que es un derecho subjetivo y es básicamente la potestad que tienen las personas para disfrutar de una prerrogativa, ¿sí o no? Por ejemplo, decíamos que Cindy tiene derecho a, no sé, tiene derechos fundamentales. El derecho fundamental de petición que está descrito en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Entonces, eh, la norma jurídica faculta a Cindy a hacer unas peticiones respetuosas ante las autoridades privadas y públicas. Esa es una prerrogativa, es un derecho fundamental. Eh, Luis, está compartiendo su pantalla. Gracias. Bien, entonces, ese derecho fundamental, de ese derecho fundamental de petición, Cindy puede disfrutar en cualquier momento. El artículo 23 y seguramente el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1755 regulan la forma en que se disfruta ese derecho. Pero hay otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Todas las personas tienen en Colombia derecho a la propiedad en la medida en que la adquieran lícitamente. Lícitamente. Usted no puede, por ejemplo, adquirir propiedad a través de, no sé, de hostigar, de amenazar a una población, de, digámoslo, de hacer que una población se desplace de las tierras que le pertenecen. Se supone que usted así no adquiere la propiedad porque ese es un mecanismo ilícito para adquirirla. Otra cosa es la compraventa. Y fíjense que tomemos como ejemplo la compraventa. Es un acto, o sea, es un hecho. Va a ser una cosa que va a tener cabida en el tiempo, que va a suceder. Ese es el hecho, es decir, va a suceder. Es lícito porque la norma jurídica permite que las personas compren y venden sus propiedades tratándose de bienes inmuebles, si es que les pertenece. Entonces, es un hecho lícito y es voluntario. Usted va a comprar una casa y la otra persona se la va a vender y llegan a un acuerdo sobre la cosa del precio. Y entonces, ¿cuáles son los efectos jurídicos que tiene ese hecho lícito de compraventa? ¿No? De un lado está la creación de un derecho en cabeza del comprador y es que se está creando. Luis Roa, ¿cómo bloquea a Luis Roa para que no haga eso? Luis, por favor. Luis Roa.
Bueno, entonces decíamos que el contrato de compraventa es un hecho lícito y voluntario que va a crear un efecto jurídico. ¿Qué se va a crear? Un derecho, por ejemplo, y se va a crear el derecho de propiedad en cabeza del comprador. Pero del otro lado se va a extinguir un derecho. ¿Y cuál es el derecho que se extingue? El del vendedor. El vendedor, en teoría, ya no tendría derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque la está cediendo, lógicamente por el pago de un dinero. ¿Listo? Entonces, fíjense que la definición que nos trae el derecho romano de acto jurídico es un hecho lícito, voluntario del hombre, que tiene unos efectos jurídicos. Primero, crear. ¿Y qué es crear? ¿Qué significa crear? Alguien levante la mano. Ana. Ana. ¿Qué significa crear? Hacer algo. ¿Qué es crear? ¿Qué se crea? No sé, realizar, crear, innovar algo. Pues preguntémosle a la RAE. La RAE dice algo así como que crear es hacer nacer algo. Hacer nacer algo. Sí, así lo dice, ¿no? Miren, aquí Hacer están algo las nuevo. excepciones que trae. Exacto. Entonces, crear, primero, producir algo de la nada. Es decir, que antes algo que no existía, ahora va a existir. ¿Por qué? Por efecto de la creación. Segundo, establecer, fundar, introducir por primera vez algo. Eso es crear. Entonces, crear es sencillamente hacer que exista algo que antes no existía. Esa es la creación. Y mediante los actos jurídicos es posible hacer crear obligaciones. Por ejemplo, si yo a... ¿Quién está ahí? Por ejemplo, si Laura Dayana me presta un dinero, lo que está haciendo con ese acto jurídico de préstamo de dinero o de mutuo dinero es hacer crear una obligación que antes no existía. Antes de la creación yo no tenía la obligación o la carga de pagar un dinero, ni ella tenía la obligación de cedérmelo temporalmente, que es básicamente cómo funciona un préstamo, ¿no? Entonces, fíjense que se crearon obligaciones, pero también se pueden crear derechos, como lo hemos dicho. Yo creo que debe existir alguna forma de que eso no suceda, ¿cierto? Ah, sí, mira, aquí está. Gracias, Juan, por no compartir su pantalla. Están explorando la herramienta, supongo. No compartan su pantalla, por favor. Luis Roa de nuevo. Voy a compartir ya vamos a solucionarlo. Luis Roa, ¿qué código tiene usted? Voy a compartir la mía para que no puedan ustedes compartir la suya. Listo. Yo creo que así ya no la pueden compartir. Lo que pasa es que no los veo ahora. Bueno, dejémoslo así. Entonces, se pueden hacer crear, crear, es decir, hacer que existir obligaciones, como lo hemos expresado con respecto al préstamo de dinero, al mutuo de dinero, o se pueden hacer nacer derechos, por ejemplo, el nacimiento del derecho de propiedad, como ya lo vimos. Se pueden modificar obligaciones a través de un acto jurídico o derechos. ¿Y cuál sería un ejemplo de modificación? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Mm? Alguien, levante la mano. ¿Cuál podría ser una posibilidad de modificación? ¿Nadie? Bueno, entonces demos la palabra aquí. En la parte Sí, ¿cómo se puede modificar sin de una obligación? pues en la parte contractual
muchas veces de pronto en las obligaciones generales de un contrato hay algo que no concuerda con el objeto, entonces se hace una modificación contractual cambiando dicha obligación. Podría ser. Mire, por ejemplo, yo sé que Una cláusula. sí, Exacto. la modificación de cláusulas, por ejemplo. Recuerden ustedes, los que ya tienen vida crediticia, lo molesto que puede llegar a ser que usted le entre una llamada a las 6 de la mañana un sábado de una casa de cobranzas, ¿m? En la que le están cobrando un crédito en esa llamada. Entonces, ¿por qué? Porque usted se colgó en las cuotas del pago de su crédito. ¿M? Entonces, es posible, por ejemplo, que si usted ya es un deudor de 3 meses o de 3 cuotas del crédito, es posible que usted llegue a un nuevo acuerdo con su acreedor. Entonces usted se va para el banco, ya le dicen, listo, vamos a refinanciar la obligación, es decir, vamos a rediferir, el plazo que se había pactado inicialmente. Vamos a modificar el plazo que se había pactado inicialmente para el pago de la obligación. Entonces, ¿ven cómo funciona? Esa es la modificación, mediante un acto jurídico nuevo, lo que se denomina hoy en día, por ejemplo, los que han tenido algún tipo de contrato, sobre todo de naturaleza pública, un contrato de prestación de servicios, lo que se denomina otro sí. El otro sí es una especie de modificación de un contrato. Entonces, fíjese que mediante los actos jurídicos, hechos lícitos y voluntarios del hombre, se pueden modificar las obligaciones o los derechos, pero también se pueden extinguir. ¿Y qué es extinguir? Si Anular. crear, puede ser, Cindy. Por ejemplo, si habíamos dicho que crear es hacer nacer o hacer existir algo que antes no existía, ahora extinguir es hacer desaparecer algo que antes existía. Entonces, ¿qué existía? Una obligación, por ejemplo. Entonces, de hecho, cuando ustedes vean su materia, se van a divertir mucho cuando vean obligaciones, ¿no? Van a tener que leer seguramente unos tratados bastante interesantes de obligaciones, sobre todo un poco voluminosos. Entonces, van a entender que hay obligaciones y que hay una forma de extinguir las obligaciones. Y la principal forma de extinguir una obligación es lo que los romanos llaman solutio, es decir, el pago. Usted tiene una obligación de pagar, ¿cómo extingue esa obligación? Pues con el pago, ¿no? Le debo el dinero a Laura Dayana, entonces, ¿cómo hago para extinguir la obligación? Pues pagándole el dinero. ¿Y mediante qué? Mediante un acto jurídico. Permíteme, Cindy. Y recuerda que aquí es cuando debemos recordar aquello de que hay correspondencia entre los actos jurídicos. Alcatel desbloqueó su... Listo. Entonces, recuerden que hay correspondencia entre los actos jurídicos. Entonces, si el acto jurídico se creó mediante una forma, hay que hacerla extinguir. La obligación que se creó, por ejemplo, por la forma del cobre y la balanza, se puede hacer dejar que exista a través de un nuevo acto jurídico por el cobre y la balanza. Yo tenía una obligación de pagar un dinero, vuelvo y celebro un acto jurídico para que se extinga esa obligación. Se requiere la celebración de un acto jurídico nuevo. No, los romanos son mucho más simbólicos, ellos siempre celebran actos jurídicos para todo. Nosotros, si bien somos simbólicos, no somos tan literales, por ejemplo, al momento de ello. ¿Por qué? Porque seguramente, inclusive por descuido, usted celebra actos jurídicos de contratos de mutuo de dinero con un banco y el banco le hace firmar un pagaré y usted paga el dinero, usted paga sus cuotas cumplidas y, por ejemplo, el préstamo era 5 años y luego de los 5 años usted acabó de pagar el crédito, pero usted reclama el pagaré que firmó. Muchas veces las personas no reclaman los pagarés que firman y es una obligación del acreedor entregar el pagaré. ¿Y por qué? Porque dejamos de celebrar el acto jurídico final. Y es así como nos sentamos a contratar, así como nos sentamos a fijar las cláusulas del préstamo, también debemos sentarnos a hacer extinguir la obligación. Entonces, fíjese que a nosotros sí nos falta algo de correspondencia y los romanos son mucho más literales con ello. ¿Listo? Entonces les queda clara la definición de acto jurídico, que es un hecho, ¿no? Algo que sucede
es decir, algo que está pasando que antes no pasaba, que es lícito, es decir, que no está prohibido por la norma jurídica, ni está prohibido por la costumbre, por ejemplo, que es voluntario, que proviene de la voluntad de las personas que manifiestan su voluntad a través del consentimiento, ¿no? Que además tiene por objeto crear, como es decir, hacer nacer algo que no existía, modificar, ¿no? Cambiar algo por algo que sigue existiendo y extinguir, hacer cesar algo que tenía existencia. ¿Listo? ¿Eso está claro? ¿Sí? Juan, ¿ya ensayó la cámara? Entonces, bien. Eso en cuanto al acto jurídico. Permítame un segundo. Y los actos jurídicos romanos, que como vimos tienen tres formas y que les voy a dejar ahora más tarde una lectura en la plataforma para que ondemos un poco más en lo que es la emancipatio, los actos jurídicos tienen unas categorías. ¿Y cuáles son esas categorías? Hay actos jurídicos que son patrimoniales y otros que no lo son. Y un acto jurídico que tiene por objeto un bien, o sea que el objeto es, por ejemplo, el cambio de propiedad sobre un bien, por ejemplo, la compraventa, ese es un acto jurídico de naturaleza patrimonial. Ese es patrimonial. Si por el contrario, el acto jurídico no tiene por objeto un bien, es decir, por ejemplo, el cambio de nombre de las personas, el cambio de sexo, el registro civil de nacimiento, esos son actos jurídicos que no tienen por objeto un bien, por ende son actos jurídicos de naturaleza no patrimonial. Hay actos jurídicos que se dan por causa de muerte y hay otros actos jurídicos que se dan entre vivos. Y empecemos por estos últimos, por los actos jurídicos que son entre vivos, ¿no? Pues básicamente son los actos que celebran las personas que aún tienen vida, ¿no? Y el único acto jurídico por el cual se da, por ejemplo, una creación de una obligación a través de la muerte es la sucesión o el testamento. Esos son actos jurídicos que tienen la categoría de ser mortis causa, por causa de muerte. Hay actos jurídicos unilaterales, es decir, que se requiere la voluntad de un solo contratante, y hay actos jurídicos bilaterales, que se requiere por lo menos dos. Un acto jurídico unilateral es, por ejemplo, cuando alguien va a la notaría solito, sin ayuda de nadie, y va allá radica su sobre de Manila con su testamento. Ese es un acto jurídico unilateral. Solo se requiere la persona que está conformando su voluntad. Y actos jurídicos bilaterales, pues sí hay muchos. Básicamente, por ejemplo, la compraventa, donde son los actos jurídicos donde intervienen o son formados esos actos jurídicos por más de dos personas. ¿Listo? Hay unos actos jurídicos a título oneroso y hay otros actos jurídicos que están o son a título gratuito. ¿Cuáles son los actos jurídicos que son onerosos? Los que tienen un precio. Un precio. Es decir, por ejemplo, la entrega de dinero. Ese es un acto oneroso. ¿Y cuál es un acto jurídico? ¿Cuál es el ejemplo de un acto jurídico gratuito? Profe, la donación. Sí, ese es el ejemplo más gráfico de lo que es un acto jurídico gratuito. La donación, ¿por qué? Porque no contiene un préstamo. Un precio. ¿Listo? Hay actos jurídicos que son formales y otros que son solemnes. Empecemos por explicar los que son formales. Miren, ¿qué pasa con los actos jurídicos formales? Son los que, para que se consoliden las consecuencias o los efectos jurídicos, se requiere una solemnidad. Para el derecho romano, ¿se acuerdan? La emancipatio o la ceremonia esta del cobre y la balanza o la ceremonia de iure cessio o la forma verbal son solemnidades que hacen que el acto jurídico se perfeccione. No se puede hablar de que tenga efectos jurídicos un acto que no está perfeccionado. En nuestro medio, en nuestro caso, el ejemplo más clásico es la compraventa de bienes inmuebles. Si usted no hace el registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ¿no? Entonces sencillamente se habla de que no hay
de que no hay perfeccionamiento del acto jurídico. Perdón que hay que silenciarlos de nuevo. Listo. Bueno, y hay actos jurídicos que no son solemnes, es decir, que no requieren de solemnidad o de una formalidad para que tengan efectos jurídicos. Por ejemplo, la compraventa de bienes muebles que no están sujetos a registro. Por ejemplo, la compraventa de, no sé, de un bolígrafo, de un cuaderno. Son actos jurídicos que tienen por objeto la cesión de la propiedad de un bien sin que haya necesidad de hacer un registro en ninguna parte. Esos son actos jurídicos no formales. ¿Listo? Y encontramos también los actos jurídicos causales y los que son abstractos. Y básicamente es lo que tiene que ver en que, por ejemplo, cuando el acto jurídico menciona expresamente el elemento que lo justifica, se habla de un acto jurídico causal. Y cuando no se menciona el elemento es abstracto. Por ejemplo, cuando una persona celebra un contrato de mutuo, de dinero, o sea, un préstamo de dinero en el que se dice el objeto del préstamo de dinero es la cantidad de 1.000.000 de pesos. Allí se habla de un negocio causal. Pero cuando no hay una especificación en cuanto al objeto, ¿no? Allí se habla de un acto jurídico de naturaleza abstracta. Por ejemplo, si yo digo, prometo pagarle con un caballo, pero no digo qué caballo es, no digo las especificaciones del caballo, entonces sencillamente yo puedo llevar un caballo cualquiera, inclusive un caballo de ajedrez. Y entonces de esa manera estaríamos hablando de que hay un acto jurídico de naturaleza abstracta. ¿Eso es claro? No, profe. ¿Quién no entendió? Yo, Carol. Hola, ¿Me Carol. repite, por favor, lo de acto jurídico causal y abstracto? Bueno, ¿qué es lo causal, Carol? Lo causal es lo que determina un objeto jurídico concreto. Ya vamos a ver cuál es, cuando ustedes vean su materia de obligaciones, van a saber que el contrato tiene unos elementos esenciales. Esos elementos esenciales del contrato son, primero, la capacidad, es decir, que la persona tenga capacidad legal para celebrar actos jurídicos. Lo segundo es el objeto. ¿Y cuál es el objeto? Pues sencillamente lo que tiene que ver con el objeto, con qué o con el objetivo para qué las personas se están contratando. Por ejemplo, en la compraventa. En la compraventa, el objeto es una casa. En la compraventa de bienes inmuebles, es una casa. La casa número 522 de la calle Segunda. Ese es el objeto del contrato. Entonces, ese objeto está determinado. Cuando está determinado, cuando decimos, este negocio jurídico es la compraventa, ¿no?, entre A y B del inmueble que se cita a continuación, abro comillas. Es el inmueble que está ubicado en la calle 2, número 522 de Bogotá, cuyas especificaciones son que limita al norte con la propiedad de Juan, por el sur con la de Pedro, por el oriente con la carrera tal, y esos linderos es lo que permite identificar el bien que va a ser objeto de la compraventa. Eso es un negocio causal, causal. ¿Por qué? Porque define concretamente cuál es el objeto de la compraventa. Un negocio abstracto es el que no define cuál es el objeto en sí. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de permuta con Carol, le digo, Carol, vamos a celebrar un contrato de permuta, le cambio su carro por 100 ovejas. Y usted me dice, listo, y celebramos el acto jurídico de esa manera. ¿Qué pasa? Con el carro sí hay un negocio causal, y es que usted me va a decir, el carro de marca tal, de color tal, de placas número tal. Pero con las ovejas sí usted no me las va a identificar, no me va a decir, la oveja número 1 debe tener su estatura de tanto metraje. No, son 100 ovejas. Ese es un negocio abstracto. ¿Lo entiendes, Carol? Carol. Sí, profe, ya entendí, gracias. Bueno, listo. Bien, entonces eso en cuanto a los actos jurídicos romanos.
Recuerden, la lectura que ya teníamos colgada en la plataforma que debíamos leer para esta semana, que es de la página 3 en adelante, está mucho mejor explicado lo que tiene que ver con el acto jurídico y cómo funcionan otras características del derecho privado, que es sobre todo lo que tiene que ver con, en cuanto a unos principios. Ya, veámoslo rápidamente. Por ejemplo, en los actos jurídicos romanos, usted no puede, hay un principio y es el que usted no puede estipular para otro. Por ejemplo, usted no puede contratar en cabeza de otro. Yo no me puedo reunir con Alexander Hernández, que nos está oyendo en este momento, y decirle, Alexander Hernández, celebremos un contrato en el cual sea Cindy la que adquiere las obligaciones por la voluntad nuestra. No, porque Cindy no está expresando su voluntad, entonces dejaría de ser un acto jurídico. ¿Ven? Es decir, que no se pueden contraer obligaciones en cabeza de terceros. Hay otra regla también muy general del derecho romano, que es muy individual y es una perdóneme, pero es del latín. Y es en que un acto jurídico entre dos personas no puede ser ni desventajoso ni ventajoso para un tercero, porque así como yo no puedo obtener obligaciones en cabeza de un tercero, yo no puedo celebrar actos jurídicos en el cual el objeto contractual o el objeto del contrato sea que un tercero tenga que tenga un beneficio. Por ejemplo, yo no me puedo reunir con Joana Charri y decirle, Joana, véndame su casa, pero no es para mí, ¿no? Va a ser para Juan Pablo. Entonces, no podríamos celebrar el acto jurídico de esa manera, por lo menos en Roma. Es posible que hoy en día haya un tipo de intermediación, hoy en nuestro sistema jurídico colombiano, pero los romanos no. Entonces, es lo que los romanos llaman res inter alios acta, o sea, que el acto jurídico entre dos personas no puede ser ni ventajoso ni desventajoso para un tercero. O sea, sencillamente el acto jurídico romano no puede versar sobre un tercero. Deben ser los obligados únicamente los que tengan participación dentro del acto jurídico. También algo que sucede en Roma y que sucede en nuestro medio, o sea, nosotros lo heredamos de Roma, es un principio en cuanto a lo que es la transferencia de derechos. Y la compraventa de la cosa ajena es válida. Es válida tanto en Roma como en Colombia. Es muy válida. ¿No? ¿Por qué? Porque si bien nadie puede hacer transferencias de propiedades de un bien que no es suyo, sí se puede celebrar compraventa respecto del bien. Ya les explico cómo funciona. ¿Por qué? Porque es que lo van a ver en sus clases, seguramente lo están viendo en sus clases de bienes, que una cosa distinta es el dominio. El dominio es la facultad de disposición que tiene una persona sobre el bien, sobre un bien X. Sino que, por ejemplo, yo puedo obligarme a venderlo, pero sin ceder el dominio. Por ejemplo, yo puedo celebrar un acto jurídico con Cindy y decirle, Cindy, vamos a celebrar un acto jurídico en el cual yo me obligue a vender. Pero una cosa es que yo me obligue a vender y otra cosa es que en el mismo acto jurídico lo esté vendiendo. ¿Eso es claro? No sé si me entiendan o alguien no entiende. ¿Alguien no entiende? ¿Quién no entiende? Active su micrófono y manifiéstelo. Profe, qué pena, no comprendí esa parte. Si es tan amable, ¿me lo puede volver a explicar? ¿Camilo Martínez? No, Mari Frías. Ah, hola Mari. Apareces ahí como Camilo Martínez. Yo dije, uy, está muy disfónico, Camilo. Bueno, ¿cómo sucede ello, Mari? Por ejemplo, yo en un contrato puedo decirte, hey, Mari, ¿eh? Celebremos un contrato. No estoy hablando de un contrato de compraventa. Celebremos un contrato en el cual, Mari, tú te obligues a venderme tu casa. Ojo, no, en ese mismo acto jurídico no me estás Sí. vendiendo tu casa, sino lo que estás haciendo es obligándote seguramente posteriormente a venderla. Ok. ¿Listo? ¿Entiendes? Sí, o sea, no estoy, en ese momento no estoy obligada, sino más adelante. Sí, ¿Sí? es posible que más adelante lo estés. Ok. Entonces, ahora, ¿por qué la compraventa de la cosa
de la cosa ajena es válida. ¿Por qué? Porque es posible que yo venda algo que crea mío. ¿No? O sea, yo tengo dentro de mi, no sé, dentro de mi entendimiento la idea de que es mío, pero resulta que no es mío. Por ejemplo, a mí me dijeron que vaya a la calle Segunda, número 522, y entra a esa casa, que esa casa se la dejó su abuelo mediante herencia. Y yo llego y la casa está desocupada. Y entro y vivo ahí años. Y luego la vendo pensando que es mía, pero resulta que puede que no lo sea. Puede que luego llegue otra persona que se crea con mejor derecho que el mío y reclame o vindique la propiedad de esa casa. Por eso es que, como es de buena fe, yo podría vender la casa. ¿Eso es claro? Sí, profe, hay una, o sea, tengo pues de pronto un ejemplo, es como cuando una persona vende un predio de otra persona. Algo así, algo así. Ok. Entonces, fíjense que me permito citar la lectura. Y dice, por ejemplo, si una persona vende lo que no es suyo y sin autorización del dueño, se compromete a cumplir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mari, yo voy, o sea, es más o menos lo que hacen los intermediarios o las personas que Sí, trabajan en inmobiliarias para vender inmuebles. sí, Por señor. ejemplo, entonces yo tengo una inmobiliaria, Mari, y tú vas a mi inmobiliaria y dice, yo lo quiero contratar a usted para que usted Sí, venda mi casa, para que le busque cliente y la venda, ¿no? Entonces, sí, fíjate que en ese efecto la compraventa es válida. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo algo que no es mío, que es tuyo, pero sí. tú me autorizaste a venderlo mediante seguramente un poder, ¿no? Ahora Ok. bien, ¿y qué tal si yo vendo tu casa, Mari, sin tu autorización? Yo un día la vendo, ¿no? Y llega una persona a tu casa un día y diga, hey, y dice, hey, por favor, desocupe, que es que yo compré esta casa. Y tú vas a decir, Mari, vas a decir, hey, pero yo nunca la vendí, ni autoricé a nadie a venderla. Entonces, fíjate que Sí, lo que puede suceder allí, ¿no? Es que la compraventa sea válida, pero ojo, no estarás tú obligada porque es que yo, mediante la compraventa que hice, no obligué a un tercero, o sea, a ti, a que ceda los derechos de propiedad que tienes sobre la casa, ¿no? Pero seguramente la persona a la que se la vendí me va a reclamar a mí y yo voy a estar obligado a responderle por el acto jurídico que celebramos. Como yo no ese- pude transferirle el dominio, porque el dominio está en tu cabeza, sí. seguramente yo debo reparar el daño. Ahí sería un acto de mala fe. Sí. Podría ser. Si es de mala fe, Ok. por ejemplo, lo que hace un ladrón, Ujú. lo que hace un ladrón, Sí, que se roba algo y lo vende, ¿no? sí, Pero sí, también hay compraventas de buena fe, como la que te expresé inicialmente, que es la sí, en la que tú me contratas para ello, sí. ¿no? Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, luego vamos a ver cómo funciona lo de la usucapión. ¿Mm? ¿Y Profe, cómo qué pena funciona? interrumpirlo. Señor, cuente. Smart. Gracias, profe. Discúlpeme, qué pena. Lo que sucede es que tenemos clase a las 8:30 de civil. Tienen clase a las 8:30 civil y tienes que salir, ¿no? Por este mismo medio, señor. Ah, Ay, bueno, sí, profe, es por este listo. mismo medio. Sí, Bueno, sí, 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 entonces tiene razón. déjeme terminar con lo siguiente. Me dice compañero Juan, profe, antes que se acabe la clase le escribo sobre el trabajo que se tenía que enviar el 25, yo hice el paso a paso y lo envié el 24, pero aparezco entre los que no lo enviaron. ¿Ahí qué puedo hacer? No, pues yo ya les había dicho qué pueden hacer, ¿no? Que era que me escribieran un correo con la indicación y con la explicación y si es justificable lo veríamos, ¿no? Entonces escriba un correo, por favor. Y que alguien le dé el link de lo de civil a la compañera, por favor, que lo está preguntando allí. Bueno, entonces, compañeros, más tarde les subo entonces el material para que ustedes lo revisen, para que realicen el taller de esta semana. Y si tienen alguna duda, voy a disponer un chat allí para que ustedes entren al chat y, y, y pues indaguen, comenten o las cuestiones que sencillamente requieran en su momento, ¿listo? E igualmente la compañera Mari nos está colaborando con ello e igualmente en el Classroom, pero la herramienta oficial es la que proporciona la universidad. Ese chat que vamos a poner allí en la plataforma, ¿listo? Bueno, compañeros, entonces la próxima semana nos vemos por este medio, entonces sigan cuidándose y quédense en la casa. Juiciosos, que descansen. Chao. Gracias, profe. Bueno, adiós. Buenas Gracias, noches, profe. profe. Vale. Gracias, profe.
Bueno, listo, entonces ya volvimos. No sé qué fue lo que pasó antes. Bueno, entonces estábamos hablando, compañeros. Luis Roa. Ah, ¿dando la mano? ¿O qué es esto? Bueno, ¿me oyen bien? Sí, señor. Profe, Ok, listo. Sí. Listo. Entonces, quien vaya a intervenir, activa su micrófono cuando sea el caso. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo se da la dinámica del acto jurídico y ya tenemos una parte de la definición descompuesta. Hecho lícito, ¿no?, y voluntario, que proviene de la voluntad del hombre, ¿no?, con el objeto de crear o extinguir obligaciones y derechos. Y estábamos hablando y Cindy nos estaba diciendo más o menos qué era el derecho. Y nos da una definición que se acerca a la definición del derecho como disciplina, ¿no?, como ciencia, si es que lo es, como ciencia social, si lo es. Pero otra cosa es el derecho subjetivo. Y en algún momento nosotros habíamos tratado de que es un derecho subjetivo y es básicamente la potestad que tienen las personas para disfrutar de una prerrogativa, ¿sí o no? Por ejemplo, decíamos que Cindy tiene derecho a, no sé, tiene derechos fundamentales. El derecho fundamental de petición que está descrito en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Entonces, la norma jurídica faculta a Cindy a hacer unas peticiones respetuosas ante las autoridades privadas y públicas. Esa es una prerrogativa, es un derecho fundamental. Luis, está compartiendo su pantalla. Gracias. Bien, entonces, ese derecho fundamental, de ese derecho fundamental de petición, Cindy puede disfrutar en cualquier momento. El artículo 23 y seguramente el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1755 regulan la forma en que se disfruta ese derecho. Pero hay otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Todas las personas tienen en Colombia derecho a la propiedad en la medida en que la adquieran lícitamente. Lícitamente. Usted no puede, por ejemplo, adquirir propiedad a través de, no sé, de hostigar, de amenazar a una población, digámoslo, de hacer que una población se desplace de las tierras que le pertenecen. Se supone que usted así no adquiere la propiedad porque ese es un mecanismo ilícito para adquirirla. Otra cosa es la compraventa. Y fíjense que tomemos como ejemplo la compraventa. Es un acto, o sea, es un hecho. Va a ser una cosa que va a tener cabida en el tiempo, que va a suceder. Ese es el hecho, es decir, va a suceder. Es lícito porque la norma jurídica permite que las personas compren y venden sus propiedades tratándose de bienes inmuebles, si es que les pertenece. Entonces, es un hecho lícito y es voluntario. Usted va a comprar una casa y la otra persona se la va a vender y llegan a un acuerdo sobre la cosa y el precio. Y entonces, ¿cuáles son los efectos jurídicos que tiene ese hecho lícito de compraventa? ¿No? De un lado está la creación de un derecho en cabeza del comprador y es que se está creando. Luis Roa, ¿cómo bloquea a Luis Roa para que no haga eso? Luis, por favor. Luis Roa.
Bueno, entonces decíamos que el contrato de compraventa es un hecho lícito y voluntario que va a crear un efecto jurídico. ¿Qué se va a crear? Un derecho, por ejemplo, y se va a crear el derecho de propiedad en cabeza del comprador. Pero del otro lado se va a extinguir un derecho. ¿Y cuál es el derecho que se extingue? El del vendedor. El vendedor, en teoría, ya no tendría derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque la está cediendo, lógicamente por el pago de un dinero. ¿Listo? Entonces, fíjense que la definición que nos trae el derecho romano de acto jurídico es un hecho lícito, voluntario del hombre, que tiene unos efectos jurídicos. Primero, crear. ¿Y qué es crear? ¿Qué significa crear? Alguien levante la mano. Ana. Ana. ¿Qué significa crear? Hacer algo. ¿Qué es crear? ¿Qué se crea? No sé, realizar, crear, innovar algo. Pues preguntémosle a la RAE. La RAE dice algo así como que crear es hacer nacer algo. Hacer nacer algo. Sí, así lo dice, ¿no? Miren, aquí Hacer están algo las nuevo. excepciones que trae. Exacto. Entonces, crear, primero, producir algo de la nada. Es decir, que antes algo que no existía, ahora va a existir. ¿Por qué? Por efecto de la creación. Segundo, establecer, fundar, introducir por primera vez algo. Eso es crear. Entonces, crear es sencillamente hacer que exista algo que antes no existía. Esa es la creación. Y mediante los actos jurídicos es posible hacer crear obligaciones. Por ejemplo, si yo a... ¿Quién está ahí? Por ejemplo, si Laura Dayana me presta un dinero, lo que está haciendo con ese acto jurídico de préstamo de dinero o de mutuo dinero es hacer crear una obligación que antes no existía. Antes de la creación yo no tenía la obligación o la carga de pagar un dinero, ni ella tenía la obligación de cedérmelo temporalmente, que es básicamente cómo funciona un préstamo, ¿no? Entonces, fíjense que se crearon obligaciones, pero también se pueden crear derechos, como lo hemos dicho. Yo creo que debe existir alguna forma de que eso no suceda, ¿cierto? Ah, sí, mira, aquí está. Gracias, Juan, por no compartir su pantalla. Están explorando la herramienta, supongo. No compartan su pantalla, por favor. Luis Roa de nuevo. Voy a compartir Ya vamos a solucionarlo. Luis Roa, ¿qué código tiene usted? Voy a compartir la mía para que no puedan ustedes compartir la suya. Listo. Yo creo que así ya no la pueden compartir. Lo que pasa es que no los veo ahora. Bueno, dejémoslo así. Entonces, se pueden crear, es decir, hacer que existir obligaciones, como lo hemos expresado con respecto al préstamo de dinero, al mutuo de dinero, o se pueden hacer nacer derechos, por ejemplo, el nacimiento del derecho de propiedad, como ya lo vimos. Se pueden modificar obligaciones a través de un acto jurídico o derechos. ¿Y cuál sería un ejemplo de modificación? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Mm? Alguien, levante la mano. ¿Cuál podría ser una posibilidad de modificación? ¿Nadie? Bueno, entonces demos la palabra aquí. En la parte contra, Sí, ¿cómo se puede modificar sin de una obligación? pues en la parte contractual
muchas veces de pronto en las obligaciones generales de un contrato hay algo que no concuerda con el objeto, entonces se hace una modificación contractual cambiando dicha obligación. Podría ser. Mire, por ejemplo, yo sé que Una cláusula. sí, Exacto. la modificación de cláusulas, por ejemplo. Recuerden ustedes, los que ya tienen vida crediticia, lo molesto que puede llegar a ser que usted le entre una llamada a las 6 de la mañana un sábado de una casa de cobranzas, en la que le están cobrando un crédito en esa llamada. Entonces, ¿por qué? Porque usted se colgó en las cuotas del pago de su crédito. Entonces es posible, por ejemplo, que si usted ya es un deudor de 3 meses o de 3 cuotas del crédito, es posible que usted llegue a un nuevo acuerdo con su acreedor. Entonces usted se va para el banco y ya le dicen, listo, vamos a refinanciar la obligación, es decir, vamos a rediferir el plazo que se había pactado inicialmente. Vamos a modificar el plazo que se había pactado inicialmente para el pago de la obligación. Entonces, ¿ven cómo funciona? Esa es la modificación, mediante un acto jurídico nuevo, lo que se denomina hoy en día, por ejemplo, los que han tenido algún tipo de contrato, sobre todo de naturaleza pública, un contrato de prestación de servicios, lo que se denomina otro sí. El otro sí es una especie de modificación de un contrato. Entonces, fíjese que mediante los actos jurídicos, hechos lícitos y voluntarios del hombre, se pueden modificar las obligaciones o los derechos, pero también se pueden extinguir. ¿Y qué es extinguir? Si crear, Anular. puede ser, Cindy. Por ejemplo, si habíamos dicho que crear es hacer nacer o hacer existir algo que antes no existía, ahora extinguir es hacer desaparecer algo que antes existía. Entonces, ¿qué existía? Una obligación, por ejemplo. Entonces, de hecho, cuando ustedes vean su materia, se van a divertir mucho cuando vean obligaciones, ¿no? Van a tener que leer seguramente unos tratados bastante interesantes de obligaciones, sobre todo un poco voluminosos. Entonces, van a entender que hay obligaciones y que hay una forma de extinguir las obligaciones. Y la principal forma de extinguir una obligación es lo que los romanos llaman solutio, es decir, el pago. Usted tiene una obligación de pagar, ¿cómo extingue esa obligación? Pues con el pago, ¿no? Le debo el dinero a Laura Dayana, entonces, ¿cómo hago para extinguir la obligación? Pues pagándole el dinero. ¿Y mediante qué? Mediante un acto jurídico. Permíteme, Cindy. Y recuerda que aquí es cuando debemos recordar aquello de que hay correspondencia entre los actos jurídicos. Alcatel desbloqueó su... Listo. Entonces, recuerden que hay correspondencia entre los actos jurídicos. Entonces, si el acto jurídico se creó mediante una forma, hay que hacerla extinguir. La obligación que se creó, por ejemplo, por la forma del cobre y la balanza, se puede hacer dejar que exista a través de un nuevo acto jurídico por el cobre y la balanza. Yo tenía una obligación de pagar un dinero, vuelvo y celebro un acto jurídico para que se extinga esa obligación. Se requiere la celebración de un acto jurídico nuevo. No, los romanos son mucho más simbólicos, ellos siempre celebran actos jurídicos para todo. Nosotros, si bien somos simbólicos, no somos tan literales, por ejemplo, al momento de ello. ¿Por qué? Porque seguramente, inclusive por descuido, usted celebra actos jurídicos de contratos de mutuo de dinero con un banco y el banco le hace firmar un pagaré y usted paga el dinero, usted paga sus cuotas cumplidas y, por ejemplo, el préstamo era 5 años y luego de los 5 años usted acabó de pagar el crédito, pero usted reclama el pagaré que firmó. Muchas veces las personas no reclaman los pagarés que firman y es una obligación del acreedor entregar el pagaré. ¿Y por qué? Porque dejamos de celebrar el acto jurídico final. Y es así como nos sentamos a contratar, así como nos sentamos a fijar las cláusulas del préstamo, también debemos sentarnos a hacer extinguir la obligación. Entonces, fíjese que a nosotros sí nos falta algo de correspondencia y los romanos son mucho más literales con ello. ¿Listo? Entonces, les queda clara la definición de acto jurídico, que es un hecho, ¿no? Algo que sucede
es decir, algo que está pasando que antes no pasaba, que es lícito, es decir, que no está prohibido por la norma jurídica, ni está prohibido por la costumbre, por ejemplo, que es voluntario, que proviene de la voluntad de las personas que manifiestan su voluntad a través del consentimiento, ¿no? Que además tiene por objeto crear, como es decir, hacer nacer algo que no existía, modificar, ¿no? Cambiar algo por algo que sigue existiendo y extinguir, hacer cesar algo que tenía existencia. ¿Listo? ¿Eso está claro? ¿Sí? Juan, ¿ya ensayó la cámara? Entonces, bien. Eso en cuanto al acto jurídico. Permítame un segundo. Y los actos jurídicos romanos, que como vimos tienen tres formas, y que les voy a dejar ahora más tarde una lectura en la plataforma para que ahondemos un poco más en lo que es la emancipatio. Los actos jurídicos tienen unas categorías. ¿Y cuáles son esas categorías? Hay actos jurídicos que son patrimoniales y otros que no lo son. Y un acto jurídico que tiene por objeto un bien, o sea que el objeto es, por ejemplo, el cambio de propiedad sobre un bien, por ejemplo, la compraventa, ese es un acto jurídico de naturaleza patrimonial. Ese es patrimonial. Si por el contrario, el acto jurídico no tiene por objeto un bien, es decir, por ejemplo, el cambio de nombre de las personas, el cambio de sexo, el registro civil de nacimiento, esos son actos jurídicos que no tienen por objeto un bien, por ende son actos jurídicos de naturaleza no patrimonial. Hay actos jurídicos que se dan por causa de muerte y hay otros actos jurídicos que se dan entre vivos. Y empecemos por estos últimos, por los actos jurídicos que son entre vivos, ¿no? Pues básicamente son los actos que celebran las personas que aún tienen vida, ¿no? Y el único acto jurídico por el cual se da, por ejemplo, una creación de una obligación a través de la muerte es la sucesión o el testamento. Esos son actos jurídicos que tienen la categoría de ser mortis causa, por causa de muerte. Hay actos jurídicos unilaterales, es decir, que se requiere la voluntad de un solo contratante, y hay actos jurídicos bilaterales, que se requiere por lo menos dos. Un acto jurídico unilateral es, por ejemplo, cuando alguien va a la notaría solito, sin ayuda de nadie, y va allá radica su sobre de Manila con su testamento. Ese es un acto jurídico unilateral. Solo se requiere la persona que está conformando su voluntad. Y actos jurídicos bilaterales, pues sí hay muchos. Básicamente, por ejemplo, la compraventa, donde son los actos jurídicos donde intervienen o son formados esos actos jurídicos por más de dos personas. ¿Listo? Hay unos actos jurídicos a título oneroso y hay otros actos jurídicos que están o son a título gratuito. ¿Cuáles son los actos jurídicos que son onerosos? Los que tienen un precio. Un precio. Es decir, por ejemplo, la entrega de dinero. Ese es un acto oneroso. ¿Y cuál es un acto jurídico? ¿Cuál es el ejemplo de un acto jurídico gratuito? Profe, la donación. Sí, ese es el ejemplo más gráfico de lo que es un acto jurídico gratuito. La donación, ¿por qué? Porque no contiene un préstamo. Un precio. ¿Listo? Hay actos jurídicos que son formales y otros que son solemnes. Empecemos por explicar los que son formales. Miren, ¿qué pasa con los actos jurídicos formales? Son los que, para que se consoliden las consecuencias o los efectos jurídicos, se requiere una solemnidad. Para el derecho romano, ¿se acuerdan? La emancipatio o la ceremonia esta del cobre y la balanza o la ceremonia de iure cessio o la forma verbal son solemnidades que hacen que el acto jurídico se perfeccione. No se puede hablar de que tenga efectos jurídicos un acto que no está perfeccionado. En nuestro medio, en nuestro caso, el ejemplo más clásico es la compraventa de bienes inmuebles. Si usted no hace el registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ¿no? Entonces sencillamente se habla de que no hay
de que no hay perfeccionamiento del acto jurídico. Perdón que hay que silenciarlos de nuevo. Listo. Bueno, y hay actos jurídicos que no son solemnes, es decir, que no requieren de solemnidad o de una formalidad para que tengan efectos jurídicos. Por ejemplo, la compraventa de bienes muebles que no están sujetos a registro. Por ejemplo, la compraventa de, no sé, de un bolígrafo, de un cuaderno. Son actos jurídicos que tienen por objeto la cesión de la propiedad de un bien sin que haya necesidad de hacer un registro en ninguna parte. Esos son actos jurídicos no formales. ¿Listo? Y encontramos también los actos jurídicos causales y los que son abstractos. Y básicamente es lo que tiene que ver en que, por ejemplo, cuando el acto jurídico menciona expresamente el elemento que lo justifica, se habla de un acto jurídico causal. Y cuando no se menciona el elemento es abstracto. Por ejemplo, cuando una persona celebra un contrato de mutuo, de dinero, o sea, un préstamo de dinero en el que se dice el objeto del préstamo de dinero es la cantidad de 1.000.000 de pesos. Allí se habla de un negocio causal. Pero cuando no hay una especificación en cuanto al objeto, ¿no? Allí se habla de un acto jurídico de naturaleza abstracta. Por ejemplo, si yo digo, prometo pagarle con un caballo, pero no digo qué caballo es, no digo las especificaciones del caballo, entonces sencillamente yo puedo llevar un caballo cualquiera, inclusive un caballo de ajedrez. Y entonces de esa manera estaríamos hablando de que hay un acto jurídico de naturaleza abstracta. ¿Eso es claro? No, profe. ¿Quién no entendió? Yo, Carol. Hola, ¿Me Carol. repite, por favor, lo de acto jurídico causal y abstracto? Bueno, ¿qué es lo causal, Carol? Lo causal es lo que determina un objeto jurídico concreto. Ya vamos a ver cuál es, cuando ustedes vean su materia de obligaciones, van a saber que el contrato tiene unos elementos esenciales. Esos elementos esenciales del contrato son, primero, la capacidad, es decir, que la persona tenga capacidad legal para celebrar actos jurídicos. Lo segundo es el objeto. ¿Y cuál es el objeto? Pues sencillamente lo que tiene que ver con el objeto, con qué o con el objetivo para qué las personas se están contratando. Por ejemplo, en la compraventa. En la compraventa, el objeto es una casa. En la compraventa de bien inmueble, es una casa. La casa número 522 de la calle Segunda. Ese es el objeto del contrato. Entonces, ese objeto está determinado. Cuando está determinado, cuando decimos, este negocio jurídico es la compraventa, ¿no?, entre A y B del inmueble que se cita a continuación, abro comillas. Es el inmueble que está ubicado en la calle 2, número 522 de Bogotá, cuyas especificaciones son que limita al norte con la propiedad de Juan, por el sur con la de Pedro, por el oriente con la carrera tal, y esos linderos es lo que permite identificar el bien que va a ser objeto de la compraventa. Ese es un negocio causal, causal. ¿Por qué? Porque define concretamente cuál es el objeto de la compraventa. Un negocio abstracto es el que no define cuál es el objeto en sí. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de permuta con Carol, le digo a Carol, vamos a celebrar un contrato de permuta, le cambio su carro por 100 ovejas. Y usted me dice, listo, y celebramos el acto jurídico de esa manera. ¿Qué pasa? Con el carro sí hay un negocio causal, y es que usted me va a decir, el carro de marca tal, de color tal, de placas número tal. Pero con las ovejas sí usted no me las va a identificar, no me va a decir, la oveja número 1 debe tener su estatura de tanto metraje. No, son 100 ovejas. Ese es un negocio abstracto. ¿Lo entiendes, Carol? Carol. Sí, profe, ya entendí, gracias. Bueno, listo. Bien, entonces eso en cuanto a los actos jurídicos romanos.
Recuerden, la lectura que ya teníamos colgada en la plataforma que debíamos leer para esta semana, que es de la página 3 en adelante, está mucho mejor explicado lo que tiene que ver con el acto jurídico y cómo funcionan otras características del derecho privado, que es sobre todo lo que tiene que ver con, en cuanto a unos principios. Ya, veámoslo rápidamente. Por ejemplo, en los actos jurídicos romanos, usted no puede, hay un principio y es el que usted no puede estipular para otro. Por ejemplo, usted no puede contratar en cabeza de otro. Yo no me puedo reunir con Alexander Hernández, que nos está oyendo en este momento, y decirle, Alexander Hernández, celebremos un contrato en el cual sea Cindy la que adquiere las obligaciones por la voluntad nuestra. No, porque Cindy no está expresando su voluntad, entonces dejaría de ser un acto jurídico. ¿Ven? Es decir, que no se pueden contraer obligaciones en cabeza de terceros. Hay otra regla también muy general del derecho romano, que es muy individual y es una perdóneme, pero es del latín. Y es en que un acto jurídico entre dos personas no puede ser ni desventajoso ni ventajoso para un tercero, porque así como yo no puedo obtener obligaciones en cabeza de un tercero, yo no puedo celebrar actos jurídicos en el cual el objeto contractual o el objeto del contrato sea que un tercero tenga un beneficio. Por ejemplo, yo no me puedo reunir con Johanna Charry y decirle, Johanna, véndame su casa, pero no es para mí, ¿no? Va a ser para Juan Pablo. Entonces, no podríamos celebrar el acto jurídico de esa manera, por lo menos en Roma. Es posible que hoy en día haya un tipo de intermediación, hoy en nuestro sistema jurídico colombiano, pero los romanos no. Entonces, es lo que los romanos llaman res inter alios acta. O sea, que el acto jurídico entre dos personas no puede ser ni ventajoso ni desventajoso para un tercero. O sea, sencillamente, el acto jurídico romano no puede versar sobre un tercero. Deben ser los obligados únicamente los que tengan participación dentro del acto jurídico. También algo que sucede en Roma y que sucede en nuestro medio, o sea, nosotros lo heredamos de Roma, es un principio en cuanto a lo que es la transferencia de derechos. Y la compraventa de la cosa ajena es válida. Es válida tanto en Roma como en Colombia. Es muy válida. ¿No? ¿Por qué? Porque si bien nadie puede hacer transferencias de propiedades de un bien que no es suyo, sí se puede celebrar compraventa respecto del bien. Ya les explico cómo funciona. ¿Por qué? Porque es que lo van a ver en sus clases, seguramente lo están viendo en sus clases de bienes, que una cosa distinta es el dominio. El dominio es la facultad de disposición que tiene una persona sobre el bien, sobre un bien X. Sino que, por ejemplo, yo puedo obligarme a venderlo, pero sin ceder el dominio. Por ejemplo, yo puedo celebrar un acto jurídico con Cindy y decirle, Cindy, vamos a celebrar un acto jurídico en el cual yo me obligue a vender. Pero una cosa es que yo me obligue a vender y otra cosa es que en el mismo acto jurídico lo esté vendiendo. ¿Eso es claro? No sé si me entiendan o alguien no entiende. ¿Alguien no entiende? ¿Quién no entiende? Active su micrófono y manifiéstelo. Profe, qué pena. No comprendí esa parte. Si es tan amable, ¿me lo puede volver a explicar? ¿Camilo Martínez? No, Mari Frías. Ah, hola Mari. Apareces ahí como Camilo Martínez. Yo dije, está muy disfónico, Camilo. Bueno, ¿cómo sucede ello, Mari? Por ejemplo, yo en un contrato puedo decirte, hey, Mari, ¿eh? Celebremos un contrato. No estoy hablando de un contrato de compraventa. Celebremos un contrato en el cual, Mari, tú te obligues a venderme tu casa. Ojo, no, en ese mismo acto jurídico no me estás vendiendo tu casa, sino lo que estás haciendo es obligándote seguramente posteriormente a venderla. Ok. ¿Listo? ¿Entiendes? Sí, o sea, no estoy, en ese momento no estoy obligada, sino más adelante. Sí, ¿Sí? es posible que más adelante lo estés. Ok. Entonces, ahora, ¿por qué la compraventa de la cosa
de la cosa ajena es válida. ¿Por qué? Porque es posible que yo venda algo que crea mío. O sea, yo tengo dentro de mi, no sé, dentro de mi entendimiento la idea de que es mío, pero resulta que no es mío. Por ejemplo, a mí me dijeron que vaya a la calle Segunda, número 522, y entra a esa casa, que esa casa se la dejó su abuelo mediante herencia. Y yo llego y la casa está desocupada. Y entro y vivo ahí años. Y luego la vendo pensando que es mía, pero resulta que puede que no lo sea. Puede que luego llegue otra persona que se crea con mejor derecho que el mío y reclame o vindique la propiedad de esa casa. Por eso es que, como es de buena fe, yo podría vender la casa. ¿Eso es claro? Sí, profe, hay una, o sea, tengo pues de pronto un ejemplo, es como cuando una persona vende un predio de otra persona. Algo así, algo así. Ok. Entonces, fíjense que me permito citar la lectura. Y dice, por ejemplo, si una persona vende lo que no es suyo y sin autorización del dueño, se compromete a cumplir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mari, yo voy, o sea, es más o menos lo que hacen los intermediarios o las personas que trabajan en inmobiliarias para vender inmuebles. Sí, Por señor. ejemplo, entonces yo tengo una inmobiliaria, Mari, y tú vas a mi inmobiliaria y dice, yo lo quiero contratar a usted para que Sí, usted venda mi casa, para que le busque cliente y la venda, ¿no? Entonces, fíjate que en ese efecto la compraventa es válida. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo algo que no es mío, que es tuyo, pero sí, tú me autorizaste a venderlo mediante seguramente un poder, ¿no? Ahora ok. bien, ¿y qué tal si yo vendo tu casa, Mari, sin tu autorización? Yo un día la vendo, ¿no? Y llega una persona a tu casa un día y diga, hey, y dice, hey, por favor desocupe, que es que yo compré esta casa. Y tú vas a decir, Mari, vas a decir, hey, pero yo nunca la vendí, ni autoricé a nadie a venderla. Entonces, fíjate que Sí, lo que puede suceder allí, ¿no? Es que la compraventa sea válida, pero ojo, no estarás tú obligada porque es que yo, mediante la compraventa que hice, no obligué a un tercero, o sea, a ti, a que ceda los derechos de propiedad que tienes sobre la casa, ¿no? Pero seguramente la persona a la que se la vendí me va a reclamar a mí y yo voy a estar obligado a responderle por el acto jurídico que celebramos. Como yo no ese, pude transferirle el dominio, porque el dominio está en tu cabeza, sí. seguramente yo debo reparar el daño. Ahí sería un acto de mala fe, ¿sí? Podría ser. Si es de mala Ok. fe, por ejemplo, lo que hace un ladrón, Ujú, lo que hace un ladrón sí, que se roba algo y lo vende, ¿no? sí, Pero sí, también hay compraventas de buena fe, como la que te expresé inicialmente, que es la sí, en la que tú me contratas para ello, sí. ¿no? Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, luego vamos a ver cómo funciona lo de la usucapión. ¿Y Profe, cómo qué pena funciona? interrumpirlo. Señor, cuente. Smart. Gracias, profe. Discúlpeme, qué pena. Lo que sucede es que tenemos clase a las 8:30 de civil. Tienen clase a las 8:30 civil y tienes que salir, ¿no? Por este mismo medio, señor. Ah, Ay, bueno, sí, profe, es por este listo. mismo medio, sí, Bueno, sí, 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 es entonces verdad. déjeme terminar con lo siguiente. Me dice compañero Juan, profe, antes que se acabe la clase le escribo sobre el trabajo que se tenía que enviar el 25, yo hice el paso a paso y lo envié el 24, pero aparezco entre los que no lo enviaron. ¿Ahí qué puedo hacer? No, pues yo ya les había dicho qué pueden hacer, ¿no? Que era que me escribieran un correo con la indicación y con la explicación y si es justificable lo veríamos, ¿no? Entonces escriba un correo, por favor. Y que alguien le dé el link de lo de civil a la compañera, por favor, que lo está preguntando allí. Bueno, entonces, compañeros, más tarde les subo entonces el material para que ustedes lo revisen, para que realicen el taller de esta semana. Y si tienen alguna duda, voy a disponer un chat allí para que ustedes entren al chat y, y, y pues indaguen, comenten o las cuestiones que sencillamente requieran en su momento, ¿listo? E igualmente la compañera Mari nos está colaborando con ello e igualmente en el Classroom, pero la herramienta oficial es la que proporciona la universidad. Ese chat que vamos a poner allí en la plataforma, ¿listo? Bueno, compañeros, entonces la próxima semana nos vemos por este medio, entonces sigan cuidándose y quédense en la casa. Juiciosos, que descansen. Chao. Gracias, profe. Bueno, adiós. Buenas Gracias, noches, profe. profe. Vale. Gracias, profe.